Muy bien, sigamos aprendiendo acerca de interfaces gráficas de usuario con la librería tkinter de Python, una librería incorporada. Bien, entonces en esta ocasión aprenderemos a crear una interfaz basada en un esquema de organización por tablas. Utilizaremos diferentes frames dentro de una ventana. Vale, entonces esos frames van a componer cada uno de las celdas de la grilla. Básicamente representa una tabla. Bien, entonces crearemos un nuevo archivo Python en la carpeta parte 18. Clic derecho, New File, Demo 27. Ya vamos en la demostración número 27. Grilla. En inglés dejamos grid. Ok, empezamos con la importación del módulo tkinter, dejamos el alias tk. De acuerdo. Creemos aquí una clase personalizada, llamémosla tabla. Heredamos de frame, de la clase frame. Definimos un inicializador, pasamos como argumento cell y un parámetro adicional llamado master. En su defecto tendrá none. Invocamos el constructor de la clase padre, de la clase frame, que es la superclase de tabla, de esta clase personalizada. Sobre ese inicializador pasamos como argumento master. Creemos una variable que se llame master, le asignamos lo que trae master. Muy bien. A continuación invocamos un método personalizado, un método de instancia personalizado que se llama inicializar guy. Necesitamos crear ese método de instancia. Ahí está. Bien, dentro de este método de instancia crearemos la grilla, la tabla para organizar la interfaz utilizando ese esquema. Por ahora dejamos pendiente de implementación. Aquí vamos a crear un método de instancia, un método, una función, no es un método de instancia. Sobre ese método, sobre esa función, creamos la ventana principal, decimos tk.tk. Establezcamos un título. Escribamos aquí organización tabla. Establezcamos una geometría. Indiquemos que sea de 400 por 400. Creemos ahora un objeto de tipo tabla. Decimos tabla. Pasamos como argumento app. Iniciemos la invocación de esta ventana, que se muestre esa ventana por medio del método main_loop. Bien, si este es el archivo que se está pasando como argumento al comando Python, sobre la línea de comandos podríamos invocar la función main. Ahí aparece la ventana principal de la aplicación. Entonces lo que vamos a hacer aquí dentro es crear una tabla para organizar elementos siguiendo un esquema de filas y columnas, como si se tratara de una matriz. Bien, entonces aquí dentro de inicializar guy vamos a crear, por ejemplo, una tabla de 4×4. Entonces realizamos una iteración eh, sobre un rango de 4 elementos. Ok, esas serían las filas. Ahora las columnas también especificamos 4. De acuerdo. ¿Qué más necesitaríamos? Dentro de la iteración de este ciclo anidado, creamos una sección que vendría a ser la celda en la tabla. Decimos tk.frame, indicamos que el máster, la ventana raíz padre de este frame,
de esta celda es Master. Bien, agregamos un poco de relieve, decimos tk todo en minúscula, estamos utilizando el alias que especificamos acá, tk.raised. Bien, y establecemos un border width, dejemos por ejemplo 2 unidades. Ok, y esa celda, ese frame que acabamos de crear, le estableceremos una ubicación. Decimos grid, entonces ubicamos en la fila que indique la variable de iteración y en la columna que indique la variable de iteración j. Ok. ¿Qué más hacemos? Dentro de esa celda agregaremos un label. Escribamos aquí LBL, digamos aquí etiqueta, dejemos ese nombre genérico, tk.label, la ventana padre, el componente padre es la misma celda, es decir que ese label va a quedar dentro de la celda. El texto, escribamos aquí fila, inyectamos el contenido de I+1, agregamos un salto de línea, columna, dejemos aquí columna, e inyectamos el contenido de J+1. Bien, y agregamos con el método pack ese label dentro de la celda. Creo que ahí ya podríamos ejecutar y así aparece los componentes, las celdas dentro de esa tabla. Ok. Ahí ya tendríamos esa interfaz organizada por filas y columnas. Aquí dentro podríamos colocar, por ejemplo, botones. Genial. Ok, llegamos entonces al final de este ejercicio, de esta demostración de TechInter. Hemos aprendido a crear la organización de elementos utilizando un esquema tipo filas y columnas, tipo matriz, tipo tabla. Hasta la próxima.